Son las 11 de la mañana con 36. El subsecretario Manuel Monsalve se va a reunir con el gobernador de Arica y Parinacota, esto luego de amenazas recibidas por el Tren de Aragua. Claro, y en la instancia esperan avanzar en acciones para combatir el crimen organizado allá en ese sector. Conversamos de este tema junto al senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por conversar con nosotros. Bueno, senador, primero me gustaría preguntarle por los antecedentes que maneja usted respecto a estas presuntas amenazas, por ejemplo, un ataque a carabineros y de la situación que se está viviendo en términos generales allá en la región de Arica y Parinacota. ¿Qué es lo que sabe usted sobre este tema? Mire, yo creo que es importante decir primero tres cosas. Primero, el Tren de Aragua efectivamente existe, no solamente ha sido publicado ampliamente, sino que también hay una investigación en marcha y ya varias personas detenidas por esto. En segundo lugar, la violencia ha aumentado sustantivamente en la región de Arica y Parinacota. Por cierto que eso ocurre. Los muertos del año pasado eran 10 en todo el año y este año ya van en 24 a mediados de año. Y en tercer lugar, no cabe ninguna duda de que hay también una acción de otros grupos que todavía no conseguimos identificar bien. Yo no creo que todo lo haga el Tren de Aragua. Francamente, es una organización criminal poderosa, fuerte, pero esto de que haya llamadas telefónicas diciendo soy del Tren de Aragua y te quiero decir tal cosa, te quiero proteger del Tren de Aragua, son típicamente otras acciones delictuales que realizan personas que están en otras organizaciones. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay que irse a lo básico. Nosotros necesitamos mejor inteligencia en Arica, necesitamos más policía en Arica, necesitamos también que los tribunales hagan su trabajo como lo está haciendo la Fiscalía. En definitiva, necesitamos recursos materiales y legales concretos para combatir este tema. Senador, y yo creo que nos estamos proporcionando. Senador, hay que quizás entender el rol de la región de Arica y Parinacota y el trabajo de las policías que están haciendo allá como un asunto de carácter estratégico. Por cierto, nosotros somos la frontera norte de Chile. Por eso. Y por ahí siempre ha entrado gente de distintas maneras. Algunas veces entraba legalmente cuando todavía era posible. Después entraba ilegalmente más por Tarapacá, por la región vecina, ¿no? Pero al mismo tiempo es un lugar por el cual transitan drogas, vehículos robados y otra cantidad de cosas que ciertamente hacen que el territorio sea muy atractivo para grupos criminales. Senador, y es necesario mantener entonces la capacidad de investigación, sobre todo mejorarla muy sustantivamente. Sí, el gobernador decía ayer que se podría volver a la migración selectiva, esto porque también hacía la comparación de cómo se cierran las fronteras durante la pandemia por temas sanitarios, pero que finalmente eso desbordó también de alguna manera la situación que se está viviendo ahora. ¿Debiese volverse a esta migración selectiva como proponía el gobernador? Yo no entiendo muy bien lo que es la migración selectiva. En realidad la mayor parte de la migración de hoy día, para ser franco, es bien selectiva porque se están dando visas de trabajo solamente a las personas que tienen un contrato de trabajo y porque las visitas turísticas están bastante restringidas también. Y por lo tanto, yo no veo cómo se puede seleccionar más. La mayor parte de la inmigración en realidad es ilegal, que es otra cosa. Entran ilegalmente porque personas que a veces son gente de bajos recursos que busca una vida distinta y que ya salió hace mucho tiempo de su país, pero también entran ilegalmente agentes criminales que no tienen la menor intención de legalizarse. Senador, en ese sentido, ¿usted siente que se le esté dando la relevancia necesaria a la situación que se está viviendo allá en la zona norte, en términos de lo que usted describía precisamente, de la necesidad de mayores recursos, de mayores efectivos? ¿Se está priorizando la zona como debería o como uno entendería que debería realizarse? Mira, uno siempre quiere más prioridad para su región. Yo he hablado numerosas veces a lo largo de los últimos años de la necesidad de tener más policías, de separar la policía de frontera de la policía que vigila la ciudad, porque muchas veces en el mismo trabajo, en días distintos, hacen las dos cosas, de aumentar, como digo, sustantivamente, pero la verdad es que siempre me decían que no, porque Arica y Parinacota, porque la ciudad de Arica tenía menos delincuencia que Iquique y Antofagasta.
Bueno, hoy día tenemos tasas relativamente parecidas a las de Iquique y Antofagasta y uno hubiera querido que lo hiciéramos antes. Por lo tanto, yo creo que es necesario reforzar. No soy partidario de la medida demagógica del estado de excepción en este caso, porque no hay nada que puedan atender, que se pueda atender con estado de excepción que sea distinto de lo que tienen que hacer las autoridades policiales en cualquier momento. Ahora, ¿son oportunas las reuniones, por ejemplo, que hoy se citan en La Moneda con el gobernador, en este caso con autoridades regionales, por ejemplo, del gobierno central, como una señal por lo menos, y adelantar la visita del subsecretario, o no es suficiente? Lo pregunto porque a veces muchas veces son señales políticas, pero luego queda en eso y vemos algunos hechos como los ocurridos este fin de semana, senador. Bueno, mire, en realidad pasó una cosa bien interesante por eso del gobernador, que me alegro mucho que lo vayan a recibir en la Moneda, como usted dice. Pero la verdad es que hoy día los gobernadores no tienen ninguna atribución en materia de seguridad pública. Debería quedársela. Pues están tomándolas igual, están trabajando en eso, están actuando. Y eso hay que delimitarlo bien, para que no tengamos una cantidad de autoridad en esto. Fíjese usted que incluso en los proyectos de descentralización, generalmente los temas de seguridad pública siguen centralizados en Santiago. Entonces, si se va a hablar sobre eso, fantástico. Si no, solamente se va a conversar. Y no me cabe duda que Jorge Díaz, que es un hombre que conoce mucho la región, les va a poder entregar antecedentes interesantes. Pero yo creo que sería necesario definir para las gobernaciones, para los gobernadores regionales, algún rol en materia de seguridad pública. ¿Y cómo compatibilizarlo con el delegado presidencial, eso, senador? Esa es la pregunta precisamente con el delegado presidencial. Fíjese usted que la subsecretaría de Prevención del Delito tiene sus propias autoridades en la región también, que no dependen del gobernador ni del delegado presidencial. Entonces sería bueno que normalizáramos bien eso. Yo pienso hablar con el subsecretario Monsalve mañana, que va al Congreso, para ponernos de acuerdo. Desgraciadamente su visita está programada para el miércoles. Entiendo que yo tengo que estar en actividades legislativas, pero creo que sería importante que el subsecretario hiciera anuncios bien concretos en materia de cómo van a fortalecer la capacidad de inteligencia, la capacidad de las policías, los recursos que se otorgan a la región, etcétera, porque de lo contrario todavía nos quedamos en las promesas. ¿Cómo usted liga estos hechos ocurridos en el norte o estos problemas de seguridad con lo que está pasando en otras zonas del país? Y aquí en la región metropolitana, la semana pasada, prácticamente todos los días en el centro de Santiago. Anoche veíamos un hecho ocurrido bien grave a una hora en que tampoco es tan habitual conocer en lugares como la Costanera Norte, por ejemplo, con este tipo de encerrona. Hay temas de seguridad que están abarcando, evidentemente, distintos puntos del país. ¿Usted cómo los relaciona, senador? Mire, yo creo que efectivamente estamos con una ola de delincuencia bastante mayor. Las encerronas son otras, estos acuchillamientos en el medio, en la Alameda de Santiago y otras cosas, ciertamente tienen muy asustada a la gente. Usted va a hablar con la gente en los barrios, de todas partes, el mayor temor es el de la seguridad pública. Y es un bien público que nosotros tenemos que ser capaces de proveer. Ahora, para eso hay que reconocer primero que como lo dijo algún senador amigo Jaime Quintana en un libro que acaba de decir, habla de que perdiendo el control. Yo no creo que hayamos perdido completamente el control, ni mucho menos. Pero la verdad es que esto requiere medidas claras en materia policial. Requiere fortalecer la acción de la policía, requiere darles recursos para poder patrullar las calles, requiere evitar que los carabineros se estén yendo como se están yendo algunos, etcétera. Eso es una política pública. Yo creo que el Plan Nacional de Seguridad Pública que presentamos hace unos días atrás ahí en Arica, precisamente, que presentó el presidente de la República, es el camino que hay que seguir. Tenemos que ver forma de implementarlo lo más rápidamente posible. Ajá. Senador, ahora, desde el punto de vista del discurso que se ha ido desarrollando, digamos, en los últimos meses en relación a carabineros en particular, usted habla de fortalecer a las policías. Sin embargo, el discurso con el que llegó el gobierno era el de una refundación de la institución. ¿Cómo se compatibilizan ambas cosas? ¿Usted ve que ha habido un cambio, por ejemplo, desde el punto de vista de la forma en la que el gobierno pretendía tratar este tema en materia de seguridad ciudadana, me refiero?
Mire, yo nunca he sido partidario de la refundación, me parece ridículo, francamente, el término. El Carabinero está a punto de cumplir 100 años y ojalá... los países tienen que respetar sus instituciones. Mire, uno va a alguna cantidad de países democráticos desarrollados y las instituciones siguen siendo las mismas, les cambian las funciones, les agregan funciones, etcétera, pero andar refundando no es lo que me gusta. Sin embargo, yo sí soy partidario de una reforma policial, porque a la policía que tenemos hoy día ya le quedó grande la pega, pues esa es la realidad. Y tenemos que fortalecerla mucho, tenemos que reducir funciones de carabineros, no tiene por qué andar los carabineros repartiendo notificaciones, cuidando espectáculos privados y haciendo otra cantidad de cosas que nunca debieron hacer. Para poder concentrar la cantidad de carabineros que tenemos en eso, tenemos también que darle garantías, porque la verdad es que Carabineros ha estado muy amenazado en el último tiempo y muy maltratado, y eso es un asunto que es necesario corregir. Naturalmente, a esto siempre se agrega que además que dentro del marco de los derechos humanos, es cierto, sí, efectivamente, eso significa también mejor formación, pero mejor formación también significa mejor capacitación en el manejo de recursos represivos, mejores condiciones de seguridad para los carabineros mismos, etcétera. Temas que estamos trabajando en el Congreso, pero no hemos tenido todavía la oportunidad de concluir con ellas. Bien, senador, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Fresia. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias, senador. Hasta luego.